El municipio de Moya, en Gran Canaria, acogió una nueva edición de la Feria Kilómetro Cero, organizada por la empresa Elixe y el Ayuntamiento de Moya, a la que asistieron 32 productores locales de verduras, frutas, quesos, vinos, mieles, panes, gofios, sales, la tradicional y afamada repostería del municipio, el trapiche de caña, entre otros. Una nueva oportunidad que provocó que no solo cientos de vecinos se acercaran a la feria en la céntrica plaza, sino que fueron muchos los que se desplazaron a Moya el sábado o el domingo, no solo de paseo, sino buscando el producto de calidad que ampara y avala la Feria Kilómetro Cero. Unas 4.000 personas, según la organización, pasaron por la feria cumpliendo los objetivos de seguridad sanitaria y así la vieron los propios productores. Pues se interesan bastante por el método de producción, porque mucha gente la verdad que no tiene mucha idea ni de la existencia de salinas en la isla, ni el producto exactamente cómo se produce. Luego diferente interés en cuanto al precio y la calidad de la sal. Hay gente que ya viene buscando el producto porque ya nos conoce y otra gente se sorprende y se lleva lógicamente la sal marina virgen, que es un poco la todoterreno y la que tiene el mejor precio. Es una pena que los propios canarios no sepan que existen muchos de los productos que aquí se venden y que no solo son productos de mercadillo, que no son productos de feria exclusivamente, que se pueden conseguir en diferentes negocios locales y que también son pequeñas empresas que se dedican a tener productos locales y de excelente calidad como el nuestro. Esta feria de Kilómetro Cero es súper importante, ya que nos damos a conocer nosotros los productores, tanto de todos los municipios de la isla, para dar a conocer al particular el producto que tenemos. Tanto en mi caso como es queso, como otros productos como hay pan, aceite, mieles, vino. En Madrevieja elaboramos tanto queso semicurado, curado, media flor y flor, con las 3 tipos de leche, cabra, vaca y oveja. Sí, la verdad es que sí, este año van a trabajar y con ganas, están muy contentas, están ellas yendo a su flora y haciendo miel, que es lo que nos hace falta. Nuestra miel es miel multifloral. Tenemos miel de flora autóctona de Gran Canaria, porque nos analizan la miel y lo sabemos, miel de la zona de flora de la zona de Guayadeque y miel multifloral en definitiva. A mí esta iniciativa me encanta porque es promocionar al sector primario, que bastante falta nos hace, somos esenciales y la Feria Kilómetro Cero, como bien dice, son productos Kilómetro Cero y nos encanta esta iniciativa. El protocolo COVID se cumple perfectamente, está muy bien montada y muy bonito todo y genial que sigan haciendo ferias como esta. Tenemos, mira, el que hacemos es listán negro un 85% y el resto es negramol, es un tinto ecológico con una graduación de 12 grados y medio, que es un vino fácil de beber, tiene cuerpo, no añadimos levaduras externas, sino que la fermentación la inicia la propia levadura de la piel de la uva y tampoco lo filtramos, ¿vale? Es un vino con poca intervención, muy artesanal. Exacto, sí, la visita ahora la ruta del vino está a punto de finalizar la formación, en breve empezaremos. Y sí, nosotros lo que ofrecemos es una visita entretenida con el Museo del Vino, tenemos los lagares antiguos, explicamos cómo se hacía el vino antes, una bodega nueva y antigua, explicamos también cómo se hace el vino ahora y una degustación de vino y queso, claro. La finalidad es pasarlo bien en la visita. Hombre, siempre es importante tener ese trato directo con el consumidor final, que es el que nos compra en los supermercados y el que al final te da el feedback ese de cómo está el producto. Cada vez, la verdad que gracias a este tipo de ferias se valora más. Sí es verdad que cuando las situaciones se ponen complicadas, como ahora en la época de pandemia, de crisis, siempre al final las personas van mirando siempre el dinero, pero cada vez gracias a este tipo de ferias pues ponen más el trabajo que lleva detrás la elaboración de productos canarios y productos elaborados aquí. Yo creo que esta es la gran diferencia de estar en una feria de este tipo, en la que el cliente puede ver y hablar directamente con el productor, no solo con el comercial, sino con los que estamos elaborando, los que estamos detrás de la elaboración del producto, y con lo cual vamos a darle una explicación muchísimo mejor de lo que es el producto que estamos vendiendo. Sí, se ha visto a partir de la pandemia, se ha visto que la gente como que está queriendo volver a comer lo que sabe que es seguro.
lo que sabe de dónde viene. Y por eso tenemos mucha gente que se pasa por la finca y directamente paseamos por la huerta y recogemos en ese mismo momento el producto. Entonces la gente ve qué es lo que está comiendo, ve cómo lo estamos trabajando, el riego, el estiércol, porque nosotros trabajamos solamente en ecológico, por lo tanto no ponemos ningún ingrediente químico, ni fertilizantes, ni insecticida. Entonces ve nuestro trabajo de hormiguita, de estar todos los días pendiente de todos nuestros cultivos. Es que mucha gente, por ver un producto, piensa que el producto ese llega fácil a la mesa o al establecimiento. Y es un proceso y bueno, incluso la vida de muchas personas detrás. La vida, digo, que entregan toda la vida a ese producto. Nosotros con por ejemplo, y muchos de los negocios que están aquí, están tirando para adelante en una situación malísima. Pero bueno, tenemos que apostar por el producto bueno de la tierra y sobre todo, como dice la feria, kilómetro cero. Pues porque es una tradición de toda nuestra vida, de mis madres, de mis abuelos, y nos dan la oportunidad de venir a la feria, pues no la podemos desaprovechar. Porque el de fábrica lo puedes encontrar en cualquier sitio, pero el local hasta te dicen los precios, ¿sabes? Le dice el precio que es un poco más alto que el industrial y se te puede quedar como diciendo que caro, pero póngase usted a hacerlo. El suspiro de Moya es una tradición de 1930, tanto como el bizcocho, y se identifica mucho con lo que es el municipio de Moya. La feria, muy bien, estamos intentando otra vez activar todo lo que es el sistema de ferias y demás, y estamos muy contentos con empezar de nuevo otra vez. Pues esto es como un empezar, porque ya con este problema nos hemos ido muy abajo, pues ahora vamos a intentar reactivar todo lo que es la feria. Esto es una feria de personas. Detrás de cada producto hay una serie de personas que son los productores, que trabajan día y noche para que esos ganados estén alimentados, que estén para preparar esos quesos, que esos vinos sean de calidad, para mejorarlos poco a poco. Nuestro objetivo es involucrarlos a ellos para que ellos sepan que de alguna manera, transmitiendo el mensaje que hay detrás, pues al final entre todos juntos consigamos el que la sociedad canaria sea consciente de la necesidad de consumir productos kilómetro cero. Tenemos muy buenos productos tanto en nuestro municipio, en Moya, como en la isla de Gran Canaria, y que iniciativas como estas son importantes para darle esa visibilidad a los productos de Gran Canaria y que se coloquen en el sitio que se merecen, por supuesto. En lugares como estos, como días de hoy, que salgamos de ocio, veamos nuestros productos, los consumamos y después, porque no vale el que vengas aquí y consumas el día de la feria, vale que los sigas consumiendo después. De venir hoy y comprarlos y mañana ya nos olvidamos de ellos, no tiene ninguna gracia, eso sería un escaparate, pero no es así porque hablas con la gente y ya hay algunos que vienen buscando los productos porque dice que lo compraron en otra feria que se hizo en otro municipio del sureste hace un tiempo. Entonces eso es lo que vamos en la buena, o considero que vamos en la buena línea y en la que tenemos que seguir y que le decía yo a muchos de ellos que tenemos que apostar porque inclusive desde el Cabildo de Gran Canaria, que estoy seguro que pondrá su granito de arena, se puede hacer para todos aquellos municipios que quieran sumarse, poder hacerlo. Ferias como esta, con una profesionalidad en la puesta en escena, que dan un valor e importancia al producto local y a sus productores, hacen grande el sector primario, porque acercan el consumidor al productor y es una gran oportunidad de conocer todo el trabajo, dedicación, esfuerzo que hay detrás de un producto local y por qué vale lo que vale, unido a la exquisitez de nuestro producto local que por calidad no tiene competencia.